Mm, listo, creo que ya se empezó. Sí. Bueno, chicos, hoy día lo que vamos a revisar, más que nada, son la clasificación de los vasos sanguíneos y las alteraciones que pueden tener estos referente al sistema cardiovascular que vieron con Mateo la clase pasada, que vieron corazón, vieron grandes vasos, etcétera. Hoy día vamos a ver las características de estos vasos, no solamente los vasos como la aorta, la pulmonar, sino que también de diferentes vasos que tienen diferentes funciones y tanto sus alteraciones, las enfermedades cardiovasculares y finalmente como un review de la semana pasada, que fue la Semana de la Salud Pública, em, vamos a añadir una enfermedad que es de gran importancia en la salud pública porque es una de las enfermedades cardiovasculares más prevalentes en el Perú, que es la enfermedad, bueno, el infarto agudo miocardio. ¿Ok? Déjenme un ratito. Ujú. Pues por lo que tengo entendido, ustedes ya saben que el sistema cardiovascular es un conjunto de tanto órganos como vasos con la función de llevar sangre oxigenada a los tejidos y recoger la sangre desoxigenada de ellos mismos, ¿no? De los tejidos también. Entonces, ¿cómo se va a llevar esta sangre hacia los tejidos? Pues mediante los vasos sanguíneos. ¿Listo? Los vasos sanguíneos que conocen, pues las arterias y las venas, ¿no? Los típicos. Y eso vamos a ver hoy día. Estos se van a clasificar tanto por sus funciones o por su grosor de pared, etcétera. Entonces eso también es tanto anatomía como histología. O sea, la histología es la anatomía microscópica, entonces están relacionados igual de todas maneras. ¿No? Vamos a ver imágenes histológicas, no se preocupen, no los voy a asustar tampoco tanto, pero sí como que se relaciona un poco. ¿Ok? Ahí, ya está. Entonces vamos a ver esto acá. Mm, eh, ya está. Entonces tenemos el índice acá. Vamos a ver las características de los vasos sanguíneos. Después vamos a ver la clasificación de los mismos. Finalmente vamos a ver qué flujo llevan los vasos sanguíneos. ¿Es un flujo turbulento? ¿Es un flujo laminar? ¿En qué caso se da cada uno? Etcétera. Luego vamos a ver las enfermedades arteriales, las enfermedades venosas y finalmente vamos a ver, como les digo, el infarto agudo de miocardio, que es una enfermedad de importancia de salud pública. Primero vamos a ver las características de los vasos sanguíneos. Nosotros sabemos que los vasos son las arterias y las venas. Las arterias que llevan sangre del corazón hacia los tejidos y las venas que regresan la sangre de los tejidos al corazón. Entonces, bueno, los vasos en general, los vasos sanguíneos, están recubiertos en la parte interna por endotelio, que por esto saben de repente, lo más probable es que sepan que el endotelio es un epitelio simple plano que va a estar recubriendo la zona más interna de estos vasos, tanto en arteria como en vena. ¿Listo? Luego, ¿qué va a haber en arteria que no hay en vena? Las arterias tienen la capacidad de contraerse, es decir, de vasoconstreñirse. ¿Para qué existe este mecanismo? Pues frente a diferentes estímulos que requieran de que haya menos cantidad de volumen, bueno, que haya menos volumen de sangre en las arterias, que es controlada por el músculo liso que presenta la arteria en sus capas. ¿Ok? Este músculo liso es bastante grueso en las arterias, muy débil en las venas, es más predominante, como les digo, en las arterias. Y también tenemos la lámina elástica externa, que se presenta en la arteria más que nada en específico. ¿Listo? Que le va a permitir que sea, que no solamente que ejerza presión en contra del volumen sanguíneo, sino que también pueda ceder a veces un poco a este volumen acá, para que pueda dilatarse. ¿Ok? Luego y finalmente tenemos la túnica adventicia, tanto en arteria como vena, que ya pues es la parte más externa. El endotelio va a ser circular, bueno, tipo, tiene una forma circular, es como un tubo, las arterias, las venas son como tubos,
Es solamente que las arterias tienen tubos un poco más gruesos que las venas. Luego, en estos tubos hay un espacio hueco que se le llama luz o lumen. Eso por seguro por esto también sabe. En el lumen de las arterias es fluido, digamos, ¿no? No hay nada en el medio que se interponga entre la conducción de la sangre. Pero en las venas sí tenemos algo particular que son las válvulas venosas, que la vamos a ver luego, pero en, digamos, en resumen, es para evitar que la sangre, al estar subiendo, baje, o sea, vuelva a regresar a las partes más distales. Entonces, para eso sirven las válvulas. Tanto arteria como vena tiene las arterias, sus arteriolas, que son ya em, vasos sanguíneos que pierden la capacidad de contracción y dilatación en el con el músculo liso, y las vénulas igual, se van volviendo más delgadas. Y finalmente tenemos a los vasos más delgados, que ya no tienen músculo, solamente son epitelio, es endotelio, que son los capilares, son los vasos más delgados. ¿Listo? Y bueno, las arterias y las venas son vasos, digamos, que em, no tienen tantas, ¿cómo decirlo? No se van a dividir y ramificar tanto como los capilares, que son un montón, que se van abriendo, se van abriendo, se van abriendo hasta el final, hasta que ya empiecen los capilares venosos para que se regrese la sangre que está desoxigenada. Entonces, las arterias y las venas no tienen esa capacidad de los capilares de, digamos, la difusión de gases por su capacidad de que también el endotelio es mucho más delgado, etcétera, ¿no? Entonces, esas serían las diferencias y las características tanto de arteria como vena, arteriola, vénula y los capilares. Ahí, ya. Ahora vamos a ver la clasificación según sus funciones. Tenemos a los vasos de conducción. ¿Cuáles son estos vasos de conducción? Son las grandes arterias, son arterias elásticas. ¿Qué es lo que presentaban las arterias elásticas? Presentaban su fibra elástica externa. Entonces, las arterias elásticas tendrían que ser estas de aquí, estas de imagen, las más grandecitas. Ven que hay una túnica media mucho más grande, en la cual el músculo liso está abarcando bastante espacio. Entonces, vemos aquí las células musculares en, en esto, ¿cómo se llama? En la túnica media, y es de bastante diferencia a a las demás arterias que son de diferentes tamaños. ¿Listo? ¿Cuáles son estas grandes arterias de conducción? Obviamente la arteria aorta y la arteria pulmonar. Son los grandes vasos de conducción arteriales. ¿Ok? Aquí está la aorta y aquí está la pulmonar. Como un repaso para que ustedes puedan prepararse antes de ese examen, la arteria aorta, antes de que eso, tiene una válvula. ¿Ok? ¿Cómo se llaman estas válvulas y cuáles, cuántas, ¿cómo decirlo? Cuántas válvulas son y los nombres? ¿Quién me puede decir cuántas válvulas son y cuáles son los nombres de las válvulas de la arteria aorta? ¿Alguien que sepa, chicos? Son tres, creo. Ujú, son Dos tres, anteriores y una posterior. exacto. Dos anteriores y una posterior. Muy bien. O le puede decir una anterior izquierda, una anterior derecha y una posterior, como ustedes deseen. Entonces, para que la aorta pueda llevar, es decir, conducir la sangre tiene que pasar del ventrículo izquierdo hacia, para la redundancia, hasta este vaso, ¿no? Hacia la aorta. Entonces tiene que vencer la presión de las válvulas sigmoideas. Se va a pasar hacia la aorta y la aorta se va a encargar de llevar, ojo, solamente de llevar la sangre por su recorrido. O sea, tipo, va la aorta, después esto va la aorta ascendente, descendente, la aorta torácica, la aorta abdominal. Todas esas aortas, por decirlo así, son vasos de conducción. Ahora, los vasos de distribución son arterias pequeñas, son arterias musculares. Esas tienen una túnica media mucho más pequeña, una túnica íntima también un poco más delgada, y su luz es más reducida. Entonces, el diámetro de estas arterias son más pequeños. ¿De qué se encargan esas arterias? Es que luego de partir de esas arterias de conducción,
estas van a llevar, van a distribuirse a lo largo de todos los tejidos, a lo largo de todo el cuerpo para llevar y sí, para continuar llevando la sangre y seguir irrigando a los músculos, a los tejidos, los órganos, etcétera. Entonces, esa es la función de los vasos de distribución. ¿Listo? ¿Qué más sobre los vasos de distribución? Bueno, que son, como ya les dije, son más pequeños a comparación de los anteriores. Les quería hacer un cuadrito de comparación, pero ya, no me faltó. Me faltó. Ahora, continuamos con los vasos de resistencia, que son las arteriolas. Son muchísimo más pequeños. La túnica media es casi inexistente, se podría decir de alguna manera. Y la túnica íntima, igual. La arteriola tiene una luz más pequeña, un diámetro más pequeño. ¿Cuál es la función principal de esta? Es que la arteriola es de resistencia. ¿Por qué? Porque va a controlar el flujo de la sangre. Entonces, al controlar la cantidad que está pasando o cómo va a ser el flujo que está pasando por la sangre, esto nos va a permitir, digamos, al cuerpo saber si es que hay un aumento de presión de las arterias o hay una disminución de la presión de las arterias. Entonces, las arteriolas son vasos de resistencia que detectan automáticamente los cambios de presión arterial. Y aquí se presenta la resistencia periférica de los vasos. Entonces, las arteriolas tienen esa resistencia y por eso ayudan a controlar la presión arterial. Las arteriolas son antes de los capilares, siguen siendo vasos que están llevando sangre oxigenada, así que eso como para remarcarlo. Luego tenemos los vasos de intercambio. ¿Qué van a intercambiar estos vasos? Pues pueden ser nutrientes, pueden ser desechos. En su mayoría, los capilares, que son los vasos de intercambio, están llevando, bueno, se va a dar el intercambio de gases. Es decir, que va a pasar la sangre oxigenada a ser desoxigenada y la sangre desoxigenada va a pasar a ser sangre oxigenada. Entonces, no, perdón, la sangre oxigenada va a pasar a ser sangre desoxigenada. ¿Ok? Entonces, se va a ver el intercambio, se va a, digamos, a botar al CO2 hacia las venas y se va a quedar el O2 en las arterias. Y aquí tenemos unos tipos de capilares, que seguro también lo habrán visto en histología. Tenemos los capilares continuos, que son más que nada, digamos, el epitelio está ¿cómo decirlo? Seguido, o sea, no hay ningún espacio, ningún hueco, ningún hoyo que permita una mejor difusión. Sí, eso sí permite la difusión, solamente que esto es un poco más lenta que, por ejemplo, un capilar fenestrado o un capilar sinusoide, que tienen, digamos, como espacios que permiten una difusión más rápida, se podría decirlo de esta forma, ¿no? Mm, ya, entonces los capilares son los que vemos aquí, los más pequeños, los más delgados. Aquí vemos las arteriolas que tienen como tipo estos como receptores para medir la presión arterial. Y, ya, y los capilares finalmente, ¿no? Que están ya casi como, digamos, es un puente entre las arterias y las venas, como que el momento en el que se van a cruzar, se podría decirlo de alguna manera. Y lo vemos ahí, ¿no? Ujujú. Ya. Ahí. Ahí, los capilares sinusoides, como les digo, tienen como huecos, literalmente son huecos, que van a permitir que haya, como les digo, una mejor difusión, ¿no? Y luego están los fenestrados, que técnicamente tienen como espacios, no son orificios, sino que ya son como un poquito de como que se han estirado ligeramente para permitir también una mayor difusión, pero no tanto como los sinusoides. Los más comunes son los continuos que vemos acá. Estos de aquí son ay, los más comunes. Ujujú. Ahora, tenemos a los vasos de reserva, que son las venas en específico. ¿Ok? Hay venas grandes, venas medianas y vénulas.
obviamente se distinguen por la cantidad o bueno, ¿cómo decirlo? Por el diámetro de estos vasos. Las venas grandes son las venas, por ejemplo, las venas cefálicas, las venas yugulares, etcétera, que son venas que tienen bastante calibre, esas son bastante gruesas. Las gruesas en el hecho de que su diámetro es más amplio, es decir, que todo esto es mucho más amplio que esto, obviamente, que la luz. Las venas medianas, y como ya sabemos, las venas, a pesar de que tienen músculo liso, no tienen la capacidad de vasoconstreñirse o bueno, vasodilatarse, o sea, podría ser una vasodilatación, pero es ya un poquito más patológico, no tanto como, digamos, lo normal en una arteria frente a un estímulo, frente a una reacción de protección al cuerpo, ¿no? Entonces, las venas medianas, ahora en este caso, son venas que tienen una menor capa de músculo. O sea, todavía hay músculo, pero o sea, predomina la túnica adventicia predomina más que la túnica media. La túnica íntima también es pequeña. Realmente la vénula se parece un poquito a la arteriola, que solamente tiene en su mayoría la túnica íntima y no tanto ya túnica media, casi ya no hay músculo aquí. Y acá viene lo que les mencionaba, que las venas tienen estas válvulas venosas que, bueno, por gravedad, todo lo que sube va a bajar. Entonces, si yo lanzo ahorita este lápiz hacia arriba, se va a caer por gravedad. Entonces, la sangre, así como baja, tiene que subir para poder continuar con el ciclo cardíaco. Entonces, estas venas, o sea, normalmente si la sangre está subiendo de una manera ante la gravedad, en contra de la gravedad, puede que quiera regresar hacia abajo por la gravedad. Entonces, estas válvulas, ¿qué es lo que van a permitir? Que la sangre suba y ya no regrese hacia la parte más distal. ¿Ok? Entonces, aquí vemos cómo está subiendo la sangre por aquí. Sube, sube, sube y digamos que quiere bajar y ¡pum! Se cierra la válvula. Ya no regresa la sangre hacia las partes más distales. ¿Ok? Ahí. Ahora vamos a ver el flujo que tienen estos vasos. Mayormente se espera en una persona sana que haya un flujo laminar. En un flujo laminar se podría decir que los eritrocitos están viajando en filita, uno detrás de otro, o están viajando no parejos. No hay como que un disturbio, no hay mayor cantidad de eritrocitos por acá o eritrocitos por acá que nos están impidiendo que pasemos nosotros, no es como un acúmulo de gente, se podría decir, no. La laminar es todo fluido, todos pasan directo y hay una mayor velocidad, ¿ok? Puede haber una menor velocidad si es que el vaso se dilata mucho, hay un flujo laminar y los eritrocitos se van a empezar como que a separar mucho, o sea, tipo, digamos que ese es un endotelio que es normal, o sea, no está constreñido, no, perdón, no está dilatado, pero digamos que se dilata, ¿ok? El vaso se dilata y se pone de esta manera. El flujo laminar va a seguir siendo laminar cuando hay una dilatación en los vasos sanguíneos, solamente que los eritrocitos van a empezar a ir un poco más separados, ¿ok? Un poco más distanciados, haciendo que haya una menor velocidad de la sangre en las arterias o en las venas. Entonces, ese flujo laminar, dependiendo del tamaño o de eso, ¿cómo decirlo? De la circunferencia o del diámetro que tenga esta arteria o esta vena, va a tener menor velocidad o mayor velocidad. Entonces, por ejemplo, los grandes vasos, como la aorta, hay una menor velocidad porque el diámetro del vaso es mucho mayor. Entonces, la concentración de eritrocitos obviamente es grande, pero va a pasar más despacio. En cambio, cuando se van yendo ya, tipo en serie o en paralelo los vasos sanguíneos, vamos viendo que hay una mayor velocidad. ¿Por qué? Porque el diámetro va empezando a disminuirse. Entonces van a ir más rápido, o sea, están yendo a laminar, todos están yendo directo juntos en fila, están yendo de forma laminar, pero están yendo más rápido porque el
vaso sanguíneo empezado a volverse más pequeño, digámoslo, en forma de en el diámetro. Luego, en un flujo turbulento, ¿qué es lo que va a pasar? Pues más que nada los flujos turbulentos son causados por alguna obstrucción o por alguna patología que esté causando que los eritrocitos o algún componente de la sangre cause un detenimiento en el flujo. Entonces, el flujo turbulento se va a notar cuando hay acumulación en ciertas zonas, por ejemplo, de glóbulos rojos, o acumulación de grasa, acumulación de algunos nutrientes que no se están difundiendo hacia los tejidos. Entonces, estas obstrucciones no van a permitir que el contenido de la sangre pase correctamente. Entonces se va a ir deteniendo, se va a ir acumulando, no van a pasar muchas moléculas hacia el otro lado, digamos, no de esta manera. Entonces se genera una turbulencia, se genera un disturbio, se genera una acumulación. Entonces ese flujo turbulento, como les digo, se ve más que nada en patologías. ¿Ok? Ahí, ahora sí. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta? Si está todo claro, ya saben que pueden reaccionar o como deseen. Listo. Entonces, ahora que sabemos tipo las características tanto de las arterias como de las venas, vamos a hablar de las enfermedades tanto de cada uno, que enfermedades arteriales y enfermedades venosas. Las típicas, ¿no? La enfermedad arterial, que es el aneurisma y la aterosclerosis, y la típica venosa, que es las varices, ¿no? Son condiciones, las varices. Y bueno, pues esos, obviamente, los aneurismas son también una enfermedad bastante, digamos, peligrosa, por el mismo hecho de que el aneurisma no solamente se da en el cerebro, se da en muchas otras partes del cuerpo e involucra a vasos de gran calibre. Entonces, es bastante peligroso porque si se revienta uno, puede haber una hemorragia muy grave y puede llegar a matar a la persona. Ok, entonces por eso es la importancia de saber las características de estos vasos. Ok, entonces, enfermedades arteriales. ¿Qué son los aneurismas? Son dilataciones, para la redundancia, de las arterias. Entonces, esta arteria tiene, hemos visto, ¿no? Tiene capas musculares, tiene capas de epitelio, etcétera. Entonces, para que haya una dilatación arterial, tiene que ceder el músculo de la arteria. Entonces, este músculo va a perder un poco esa fuerza para contraerse y se va a empezar a dejar, a soltar, a relajar y va a, en una zona específica, ¿no? Como vemos acá, el músculo ha dejado de ejercer como, digamos, presión y ha dejado que el flujo de la sangre empuje contra él y se forme como una bolsita, es como una bolita, vemos acá, en este caso, el, el aneurisma más común que yo he visto son los saculares, tipo en imágenes, no en la vida real todavía. Pero tenemos aneurismas saculares, que como vemos parecen bolsas, sacos, como le dice su nombre, y se forman así. Tienen un fondo, que es la parte de aquí, un cuello, que es más que nada donde los médicos cirujanos, cuando tratan los aneurismas, ahí hacen clip con sus instrumentos, etcétera, para poder remover el aneurisma. Entonces, el cuello es importante. También hay otros tipos de aneurismas que son los fusiformes, que ya no vienen a ser como una bolsa o un saco, sino que en el mismo vaso se dilatan las paredes de ambos lados. Y finalmente los aneurismos los ya disecados, que bueno, pues el aneurisma ya tiene tiempo y no ha llegado, digamos, a reventarse, puede decir de alguna forma, se disecan. Es decir, que ya esto como que esta pared se cansó de estar dilatada mucho tiempo y ya como que pierde su función un poquito y ya se empieza como que a querer de regresar a su sitio y ya no hay tanta acumulación, digamos, ¿no? De, va- de, de eritrocitos ahí. Entonces ya como que se está tratando de recuperar del aneurisma o algo así de una manera, ¿no? Se puede decir así. Ahora,
no solamente, bueno, la mayoría de las personas conoce que existen los aneurismas cerebrales, pero ustedes ahora saben que los aneurismas son dilataciones arteriales de cualquier vaso arterial del cuerpo, no solamente de un vaso cerebral. ¿Ok? Pueden haber aneurismas abdominales, aneurismas cerebrales, aneurismas en arterias de grandes calibres, como la arteria aorta, etcétera. Entonces, estos, como les decía hace un rato, al estar perdiendo esta fuerza en la contracción, esa fuerza en el músculo liso, al seguir llenándose, al seguir acumulando esta sangre en los aneurismas, al seguir la sangre ejerciendo más presión en contra del músculo, se pueden reventar. Al reventarse pueden causar una gran hemorragia porque sabemos que las arterias llevan grandes cantidades de sangre importantísimas para la difusión de gases en los tejidos. Entonces, los aneurismas son una causa de muerte muy peligrosa. ¿Ok? Se revienta uno y lo más probable es que una persona muera. ¿Ok? Y si no muere, puede quedar con secuelas muy peligrosas, o bueno, no muy peligrosas, ¿cómo decirlo? Muy, ya, ¿cómo decirlos? Muy degenerativas. ¿Ok? Ahí, ya. Continuando con las enfermedades de las arterias, tenemos a la aterosclerosis. ¿Ok? Atero viene de ateroma. ¿Qué es un ateroma? Son placas de grasa. Entonces, en las arterias, en la arteria normal, sabemos que tiene un flujo laminar. ¿Ok? Vemos aquí cómo está viendo el flujo aquí, así, está yendo normal. Se ve de esta manera en un corte sagital, no, perdón, sagital que estoy hablando, un corte transversal la arteria. Pero digamos que es un paciente que consume mucha comida altas en grasas, alto en azúcar, alto en carbohidratos, no se cuida, no hace ejercicio, y esta grasa ya al hacer demasiadas cantidades se dejó de almacenar en los tejidos y se va a empezar a almacenar en la sangre. Bueno, no en la sangre, sino en el endotelio vascular. Entonces, esta concentración de grasa, más que nada de no, perdón, que estoy hablando de LDL, que es colesterol, de, se va a empezar a formar una placa de grasa en la sangre, ¿ok? Porque se está acumulando este colesterol ahí adentro. Entonces, el colesterol ya no sabe a dónde más ir, se va a empezar a acumular ahí y va a crear un flujo turbulento en la sangre. Entonces, al crearse un flujo turbulento, no está llegando correctamente a algunos sitios la perfusión sanguínea. Entonces, esta placa de grasa está formando que haya una obstrucción. Entonces, la aterosclerosis es la formación de placas de grasa que van a obstruir el flujo sanguíneo, que van a formar un flujo turbulento que va a impedir a que la sangre pueda continuar su flujo normal, que pueda continuar a llevar oxígeno a las partes más disales del cuerpo. Entonces, ¿qué vías puede tomar el cuerpo cuando hay una aterosclerosis? Digamos, en una arteria em, principal, se podría decir, ¿no? Entonces, hay tipos de circulación, como que circulación de ayuda. Está la circulación colateral y la circulación terminal. La circulación colateral es que nosotros aquí, ponerlo de rojo mejor, tenemos un vaso de conducción, ¿no? Mi vaso de conducción tiene una placa de grasa. Entonces, el cuerpo va a buscar una forma de que esta sangre se siga llevando a las demás partes del cuerpo. Entonces, al no poder llevarlo por este vaso que tiene una placa de grasa, voy a tomar vías alternas. Entonces, voy a tomar arterias colaterales que están llevando sangre de esta manera, o sea, tipo, no directamente desde la arteria central, digamos que esa es la arteria central, ¿ok? Esa es la arteria central que tiene una placa aterosclerótica. Ahí. Tiene aquí su plaquita. Ok. Entonces, sí.
Es lo que va a hacer el cuerpo al detectar que hay una placa o bueno, al detectar que hay una obstrucción, va a tratar de llevar a la sangre por otras partes o por otras ramas colaterales de las arterias. Y ya, bueno, en la circulación terminal se forma el ateroma en la vena, no, perdón, en la arteria principal. Entonces ya no hay forma de escape de otra, em, ya no hay otra forma de escape para que la sangre se siga circulando, ¿no? Entonces, el ateroma se forma en el vaso principal y ya no hay, digamos, una manera en la que la sangre se pueda seguir redistribuyendo al cuerpo. Entonces, al pasar esto, la aterosclerosis puede causar el infarto agudo del miocardio por las placas de grasa que están provocando em, una obstrucción, ¿ok? Ya. Ahora, las enfermedades venosas. ¿Cuáles tenemos? Tenemos a las varices, ¿ok? ¿Qué son las dilataciones venosas? ¿Ok? Bueno, como hemos visto, como hemos visto, las arterias que estoy hablando, las venas normales tienen sus válvulas, llevan la sangre de abajo hacia arriba, bueno, de abajo hacia arriba tampoco tanto, no, están llevando la sangre de las partes más distales del cuerpo hacia el corazón. Como le decía, por gravedad va a querer regresar. Y una persona sana, una persona normal, con unas venas que tienen la capacidad de poder cerrar sus válvulas, no va a pasar nada. Pero digamos que estás con una persona mayor, con tu abuelita o tu abuelito, que ya eso han perdido un poco esta función endotelial en las venas y las paredes de estos vasos van a perder, digamos, ya de por sí tienen poco músculo, van a perder todavía un poco más este músculo del vaso y se va a perder tanto un poco la función de las válvulas. Así que las válvulas no están funcionando correctamente. Entonces, ¿qué pasa? La sangre al estar subiendo y quiere regresar, pues regresó. Y se va a formar, como vemos aquí, estos signos un poco violáceos, un poco azuláceos que vemos en varias personas. Esas son las varices. Entonces, al la válvula no estar cerrada o abierta correctamente, al estar, digamos, permitiendo que se regrese la sangre, puede crear un flujo turbulento, ¿ok? Por eso se dice que las varices es bastante complicada porque puede crear coágulos sanguíneos. Estos coágulos pueden viajar por la sangre y formar trombos. Y esos trombos pueden llegar a los pulmones y pueden causar tromboembolismo pulmonar, que es una enfermedad bastante difícil de controlar y muy peligrosa. Entonces, por eso que es más que nada de una fuente venosa, porque se están formando coágulos en las piernas y como se está regresando la sangre, esta sangre que es venosa va a regresar al corazón derecho, después se va a ir a los pulmones y va a causar este tromboembolismo pulmonar. Entonces se está llevando por todos lados estos coágulos. Entonces, esta enfermedad puede causar mucho daño a la persona, ¿ok? Las varices no son una simple condición que deberíamos tener, o sea, como que los abuelitos o que las personas mayores deberían vivir con esto, ¿no? Porque puede causar algo muy grave a fin y al cabo a lo largo del tiempo, ¿no? Ahora, hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta? Ya saben que si no hay ninguna pregunta, mm, ujú, listo. Entonces, ahora sí, vamos a continuar con infarto agudo de miocardio. Ya. El infarto agudo de miocardio, más que nada, ¿qué va a pasar? Va a haber una isquemia de el músculo cardíaco, que es el miocardio, ¿no? Como saben, por esto seguro. Entonces, ¿qué es una isquemia? Va a haber una hipoperfusión tisular, es decir, que va a haber poca cantidad de sangre que está irrigando el músculo del corazón. Entonces, sabemos que todas las partes de nuestro cuerpo necesitan sangre para poder funcionar.
y en específico el corazón. Entonces, si hay algo que está obstruyendo que llegue el flujo al corazón para irrigar al músculo, está muy mal, porque se puede necrotizar y puede causar un infarto. ¿Ok? O sea, este músculo va a dejar de funcionar, va a dejar de contraerse, va a dejar de eyectar sangre y la persona se muere. ¿Ok? Puede morirse. ¿Listo? Entonces, a ver, voy a hacerles un... Como les decía, el infarto agudo de miocardio es la necrosis de la parte muscular del corazón. Es una isquemia, la falta de perfusión sanguínea en el corazón, en el músculo cardíaco, va a causar un infarto. ¿Cuáles son, digamos, la causa, de alguna manera, de estos infartos? Usualmente por la aterosclerosis o por las formaciones de placas ateromatosas. No solamente, o sea, la aterosclerosis es más que nada las placas, formación de varias placas, pero se puede formar una placa que puede causar una enfermedad al fin y al cabo, ¿no? Entonces, esta placa ateromatosa se va a soltar o se va a romper. Entonces va a seguir formando obstrucción que va a evitar que llegue la sangre correctamente a- al corazón. Entonces, ¿cuáles son las arterias que irrigan el músculo del corazón? Eso debería saberlo, chicos, de su examen, para su examen de tórax. ¿Cuáles son las arterias que irrigan al corazón? La pulmonar. No tanto porque la pulmonar está llevando la sangre oxigenada al pulmón y las venas pulmonares están regresando la sangre, pero es la que está al costado, la aorta. Te está dando dos ramitas ahí nomás saliendo del corazón. ¿Cuáles son esas dos ramas? Bueno, ¿cómo se llaman esas Coronarias. arterias? Las coronarias. Exacto. Entonces, si hay una placa ateromatosa en las coronarias, nos fregamos. ¿Por qué? Porque se obstruye el flujo sanguíneo, se obstruye la fuente de oxígeno para el corazón y este deja de funcionar. Es así de simple como que diciéndolo, ¿no? De forma simple, porque después ustedes van a ver fisiopato y todo eso demás. Y vamos a ahí ver, ¿no? Cómo es más complejo. Pero en términos simples, se forma una placa de grasa en las arterias coronarias, se detiene el flujo sanguíneo que lleva el oxígeno al músculo cardíaco, se, se necrotiza y ya no se puede contraer. Entonces, el corazón se va a parar, va a detener su función y puede causar la muerte. ¿Ok? Es una de las enfermedades, si no por decir la enfermedad con mayor prevalencia de muerte, o bueno, con mayor prevalencia en el país. Es una de las principales causas de muerte en el Perú, porque digamos que muchas personas consumen mucha grasa, consumen mucha comida procesada, entonces el alto consumo de estas comidas puede causar placas de ateromatosas, entonces estas placas pueden viajar por la sangre, pueden ubicarse donde quieran y causar el infarto agudo de miocardio. Entonces, ¿cómo se manifiesta este IAM? Como también se le conoce. Hay dolor en el pecho, hay dificultad para respirar, la persona suda y si es que no se trata esos infartos en digamos, una respuesta rápida, la persona puede morir, como les estoy diciendo, ¿no? Listo. Esa sería la bibliografía, chicos. Vamos a hacer las preguntas que nos están cargando acá. Mm, A ver, si es, todo han entendido, chicos. Hasta ahí, para seguir con las preguntas. Listo. Ya. Dice, pregunta uno. ¿Qué vasos sanguíneos están encargados del intercambio de sustancias entre sangre y tejidos? Eso está fácil. Capi- Capilares, ¿no? Muy bien. Sí, capilares. Capilares. Ujú. Uy, perdón, me dio sueño. Ya está.
Muy bien. Capilares. Acuérdense que las arterias están llevando sangre oxigenada a los tejidos, las venas están llevando la sangre desoxigenada de los tejidos al corazón, y las arteriolas brindan resistencia y son las que detectan en los cambios de presión en la sangre. Los capilares están llevando las sustancias, digamos, tanto oxígeno, CO2, nutrientes, están llevando todo para poder pasárselo a los tejidos y que los tejidos le pasen a los capilares sus residuos, desechos, etcétera. ¿Ok? Entonces, ahí estamos bien. Pregunta 2. ¿Cómo se llaman las dilataciones patológicas de las arterias? Aneurismas, varices, estenosis o trombos. ¿Mm? Aneurisma. Aneurisma, exacto. Las varices son Venas. de las venas. ¿Ok? Estas son de las venas. Muy bien. Los trombos son conjuntos de, digamos, de coágulos, tipo, se forman varios coágulos, se forman un trombo, ese trombo viaja y se va hacia la circulación pulmonar. ¿Ok? Ahora dice, desde una perspectiva hemodinámica, ¿por qué el flujo turbulento en arterias con placa de ateroma aumenta el riesgo de trombosis? La trombosis, como les digo, es la formación de trombos en los vasos sanguíneos que pueden causar una enfermedad a largo plazo. ¿Cuáles son las opciones? Ahí. Ujú. Estimula la vasodilatación de capilares vecinos, lesiona el endotelio y favorece la agregación plaquetaria. Reduce la viscosidad sanguínea e inhibe la activación del sistema fibrinolítico. En este caso, Es lesión del endotelio, no estoy segura. ujú, sí está bien, lesiones del endotelio. ¿Ok? La trombosis, también, ¿qué es lo que pasa acá? Que la sangre se coagula mucho y pues, tipo, hay muchas plaquetas. Entonces, sabemos que las plaquetas, su función principal es la coagulación de la sangre. Entonces, digamos que hay una alta cantidad de plaquetas en una persona, tiene una trombocitosis. Esta trombocitosis puede causar que se formen trombos, se formen coágulos, que la sangre esté tan condensada que se está coagulando demasiado y estos coágulos, al fin y al cabo, como les estoy diciendo, van a formar trombos. Esos trombos viajan por la sangre y llegan a los pulmones, al corazón, etcétera, y van a causar enfermedades. Entonces, el flujo turbulento se está causando por esta coagulación por esa demasiada coagulación. Y peor todavía, si es que hay placas de ateroma. Entonces, si hay placas de ateroma, se está obstruyendo el paso de la sangre y esto, se están formando coágulos. Aparte, esto se está formando, eh, está aumentando el llamado a las plaquetas para que estas sangre se puedan seguir coagulando, pueda seguir pasando. Entonces se aumenta la cantidad de plaquetas. Se va a lesionar el endotelio por parte del ateroma y este flujo turbulento va a favorecer al aumento de plaquetas. ¿Ok? Ahora, mm, ya. La pregunta 4 dice, ¿cuál es la principal diferencia funcional entre la circulación colateral y la circulación terminal? La terminal tiene más válvulas, la colateral solo existe en venas, la terminal se encuentra solo en pulmones y la final dice la colateral permite irrigación alternativa en caso de obstrucción y la terminal no. ¿Cuál sería la respuesta ahí, chicos? La 4, la colateral. Permite Ujú. irrigación alternativa. Muy bien, muy bien, chicos, eso está correcto. La colateral habíamos visto que lo que permite es que, digamos que un vaso principal se está obstruyendo, entonces busca maneras para poder seguir llevando la sangre a los tejidos. En cambio, una circulación terminal quiere decir que se continúa, del vaso principal se quiere seguir continuando la circulación, no se va a poder. ¿Ok? Y finalmente dice cuál es la consecuencia principal de un flujo sanguíneo turbulento en las arterias. Formación de placas de ateroma, disminución de presión arterial, aumento del retorno venoso y reducción de la resistencia vascular periférica. ¿Cuál sería la respuesta ahí, chicos?
¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta? La uno. Ujú, muy bien. La número uno, la formación de placas de ateroma. Un flujo sanguíneo turbulento también se puede dar por la cantidad de grasa que hay en las arterias. Entonces, esta grasa, como ya sabemos, se va a acumular en placas, se forma el ateroma y pues obviamente es una principal consecuencia cuando se tiene un flujo turbulento. ¿Listo? No se disminuye la presión arterial, más bien al contrario, se va a aumentar la presión arterial, aumenta el retorno venoso, nada que ver. Y reducción de la resistencia vascular periférica, más bien los vasos se vuelven más resistentes, es decir, van a formar más presión en contra al volumen de la sangre. Por eso va a aumentar la presión arterial, etcétera, ¿no? Entonces, eso sería todo. Les voy a pasar su post-test y aprovechenme, hagan preguntas. Creo que su examen es la próxima semana, no me equivoco, o si ya fue esta semana, fue ayer, o fue hoy día, creo. No sé si es El, que... el, el examen práctico va a ser el jueves. El sábado va a ser el Después, teórico. ok, si tienen alguna pregunta, háganmela ahorita, porque ya pues la siguiente asesoría ya es abdomen, entonces, eso, si tienen alguna duda de práctica o de teoría, háganla ahorita antes de terminar con la reunión. Pero hasta, ¿en qué parte sienten ustedes que tienen más, digamos, más dificultad para entender? ¿Tipo Corazón, pulmón o corazón, no? corazón, corazón. Y el profesor dijo que van a meter como 10 preguntas en el práctico. Y la mayoría del teórico, como vi el examen pasado, también van a ser así, creo. Ujú, claro, claro. Las preguntas, sí, la mayoría de las preguntas del examen son de corazón, porque em, pulmón y pared torácica son temas cortitos, el más largo es el corazón. Em, el práctico es más que nada tipo para reconocer estructuras específicas, o le van a poner, no les van a poner aurícula derecha, ventrículo izquierdo, o sea, y quítese de la cabeza que les van a preguntar así. No. Pueden ponerles válvulas pulmonares, tipo la válvula sigmoidea pulmonar o la válvula semilunar pulmonar, la válvula mitral, la válvula tricúspide, los pilares, pilar de Luschka, pilar de... ay, ¿cómo se llama el otro? Las Cincy, creo que era, si Lancy, no me equivoco. Lancy El sí. Ajá, chichi. Lancy, sí, ese. Em, eso les pueden preguntar, eso me vino a mí. Pilar ventral, pilar ventral, dorsal, columnas, de primer grado, bueno, no, de primer orden, de segundo, tercer orden. em, ¿Qué más? Mm, el corazón. Ah, no sé si vino. No me acuerdo si me vino a mí o vino a otras personas. Espolón de Wolf. O dudo que les venga sistema de conducción, la verdad. Eh, Sistema de conducción les puede venir en la teoría. Sistema de conducción, ya saben que empieza en el nódulo sinusal en la aurícula derecha, se va al nódulo auriculoventricular antes de la válvula tricúspide, bueno, antes de las válvulas, tanto tricúspide como mitral, y luego se va separando, ¿no? En el haz de His, las vías de Purkinje, etcétera, para la contracción muscular. Ese es el sistema de conducción. Am, Creo que no han hablado de célula, por lo que estaba leyendo, pero no hablo de célula, eso es para esto más que nada. Pero igual, este tema es pesadito, pero le va a ayudar, chicos. Créanme que corazón y pulmón son la base para todo. Esto, voy a dejar de grabar ahorita.